Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Valeria Irma de Los Ángeles Vera Paul y en esta oportunidad voy a explicar sobre 4 patologías gastrointestinales que son gastritis aguda, encefalopatía hepática, síndrome de intestino irritable y fiebre tifoidea. Espero les guste. Sobre la gastritis aguda, que es la inflamación de la mucosa del estómago como resultado de la acción de agentes etiológicos, ya sea exógenos o endógenos, o en algunos casos pueden llegar a ser ambos. Bueno, en la etiología tenemos que se va a dar por estos dos factores etiológicos, ¿no? Y entre estos vamos a tener la ingesta de sustancias tóxicas, como ser principalmente el hipoclorito de sodio, medicamentos como ser la aspirina, el Helicobacter pylori, que es bastante común, que va a estar en la mayoría de las patologías gastrointestinales. Después tenemos el estrés, que va a ser por las úlceras de Curling, la radiación postneoplásicas, los alimentos irritantes y el reflujo biliar, ¿no? En la fisiopatología vamos a tener 2 puntos muy importantes a tocar, que va a ser la gastritis aguda infecciosa de origen bacteriano o por otras infecciones como será el Helicobacter pylori, después por la gripe, por faringitis o por bronquitis. También es importante mencionar que el Helicobacter pylori va a ser por alimentos contaminados, entonces por eso se recomienda no tomar agua cruda. Y el estudio para detectar esto va a ser el coprocultivo. Después tenemos a la gastritis erosiva hemorrágica, que esta va a ser por causa de estrés, principalmente por úlceras, por medicamentos como ser los AINES, para ser más específicos la aspirina, el alcohol y otros tóxicos, ¿no? En esta no va a existir, no hay pérdida de tejido, va a existir la inflamación de la mucosa con características erosivas, ¿no? Y aquí va a existir lo que es la hipoxia tisular, también va a existir hipoxia celular, isquemia, y si es que no se la llega a tratar, va a existir lo que es la necrosis. Después tenemos a la clínica, que como sabemos va a existir lo que es plenitud gástrica, sensación de estar lleno sin haber consumido tantos alimentos, náuseas, vómitos, puede llegar a existir hemorragia de vía alta, también va a existir sangrado con hematemesis y melenas, y el diagnóstico, que es muy importante, primeramente va a ser clínico, mencionando todo lo anterior. También vamos a observar signos endoscópicos, que va a ser el edema de la mucosa, eritema de la mucosa, punteados hemorrágicos, friabilidad y erosiones. En el tratamiento vamos a utilizar el primer esquema, que es de primera línea, que vamos a utilizar inhibidores de la bomba de protones, ya sea omeprazol, 20 miligramos, o pantoprazol, 80 miligramos intravenoso, seguido de 8 miligramos cada hora por 72 horas. También vamos a utilizar amoxicilina, 1 gramo cada 12 horas, claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas, esto por 14 días. El segundo esquema de segunda línea es inhibidor de la bomba de protones cada 12 horas, amoxicilina, 1 gramo cada 12 horas, levofloxacina, 500 miligramos cada 12 horas. Esto por un tiempo de 10 a 14 días. Y en caso de que sea alérgico a la amoxicilina, podemos combinar con tetraciclina, 500 miligramos cada 6 horas, o metronidazol, 250 miligramos cada 6 horas. Ahora vamos a hablar sobre el síndrome de intestino irritable, que este va a ser un trastorno funcional digestivo crónico y recurrente, caracterizado principalmente por dolor, distensión abdominal, cambios en el patrón evacuatorio, ¿no? Bueno, en la epidemiología tenemos que saber que va a tener una prevalencia de 10 a 20% de la población en general, y una de las principales causas por las que van a venir a gastroenterología va a predominar en el sexo femenino, y se va a dar principalmente en personas de 30 a 50 años y en personas que no estén bien económicamente. Después tenemos que saber que la clínica, los síntomas gastrointestinales: dolor abdominal crónico, disfagia, reflujo gastroesofágico, náuseas, dispepsia, dolor precondrial de origen no cardíaco, flatulencia y eructos. Además que van a haber otros síntomas extraintestinales, que va a ser depresión, ansiedad, insomnio, dismenorrea, cefalea y urgencia urinaria. El diagnóstico va a ser igual, netamente clínica, y nos vamos a basar en estos criterios de Magnink, que nos dice que va a existir dolor abdominal que se alivia con la evacuación, evacuaciones más frecuentes al inicio del dolor, evacuaciones diarreicas al inicio del dolor, distensión abdominal que nosotros vamos a poder evidenciar, moco en las evacuaciones y sensación de evacuación incompleta, ¿no? También tenemos que mencionar el tratamiento, que vamos a tener un tratamiento farmacológico y uno no farmacológico. El tratamiento no farmacológico, vamos a recomendar al paciente que debe consumir alimentos bajos en hidratos de carbono. Después, como ser los oligosacáridos, disacáricos, monodisacáridos, y las fibras tiene que también disminuir, restricción de alcohol principalmente, café y grasas y cualquier alimento que puede ser irritable al intestino, ¿no? Después, el tratamiento farmacológico, tenemos principalmente a los antiespasmódicos, que eso se puede acompañar de loperamida, y esto es para controlar el dolor, y lo vamos a utilizar en periodos cortos. Vamos a utilizar el bismuro de pinaberino, 10 miligramos cada 8 o 12 horas. Después vamos a tener un tratamiento antidepresivo con tricíclicos. Esto va a ayudar a mejorar los síntomas globales y el dolor. Después vamos a tener los antibióticos, como ser la rifaximina. Esto vamos a dar en un tiempo de 10 a 14 días. En caso de que el paciente presente diarrea y no tenga control adecuado con los medicamentos que ya le hemos dado anteriormente, ¿no? Y también es importante que el paciente tenga un tratamiento psicológico, terapia de relajación, terapia conductivo-conductual y psicodinámica. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la encefalopatía hepática,
Que bueno, como definición tenemos que es la complicación de la cirrosis hepática, que aquí va a existir lo que es un deterioro del sistema nervioso central, va a existir alteraciones de la conciencia y se presenta en pacientes con insuficiencia hepática crónica. Ya su aparición es en un factor de mal pronóstico, ¿no? Y lo que va a causar en el sistema nervioso central es que va a haber la incapacidad del hígado para metabolizar sustancias neurotóxicas y poder desintoxicarlas, ¿no? Van a existir alteraciones de conciencia y aquí vamos a tener dos causas, las orgánicas y las metabólicas. Las orgánicas, que se van a deber a un traumatismo craneoencefálico, tumores y malformaciones. Y las causas metabólicas, que principalmente va a ser por una alteración de los electrolitos y un desequilibrio osmolar, ¿no? Tenemos que mencionar que la epidemiología, como ya dije, va a ocurrir principalmente en los pacientes cirróticos, o sea, es una consecuencia de esto, ¿no? Después que va a existir la combinación de la encefalopatía hepática y de las hemorrágicas va a ser de muy mal pronóstico, es decir, que el paciente va a estar en un estado crítico, ¿no? La supervivencia va a ser de 42% al año y de 43% a los 3 años. Una vez de que ya hayamos diagnosticado la encefalopatía hepática, es posible de que el paciente llegue a sufrir un cáncer, una hepatitis fulminante, puede llegar a tener inmunodepresión o hepatitis alcohólica aguda severa. En la fisiopatología es importante mencionar que esta patología es un trastorno multifactorial, ¿no? Donde las toxinas provenientes del intestino que pasan a la circulación general van a sufrir una alteración. El 80% de las encefalopatías se elevan a nivel del amonio, ¿no? Y al existir esta alteración del amonio, va a existir una alteración en el metabolismo energético cerebral, y aquí va a existir una disminución de la formación de potencial de acción en la membrana postsináptica. ¿Ya? Va a existir un aumento de los neurotransmisores GABA, que va a ser el principal mecanismo inhibidor del sistema nervioso central, por el cual se va a dar esta patología. También va a haber una disfunción astrocitaria. Y también podemos mencionar que para esta patología tenemos que tener en cuenta la escala de West-Hab, ¿no? Que se va a dividir en 5 grados, donde el primer grado no va a haber una confusión leve. Va a haber una confusión leve. En el grado 2 va a haber somnolencia, desorientación temporal, alteraciones de la memoria. En el grado 3 ya va a existir lo que es desorientación temporoespacial, incapacidad para hacer tareas mentales, el signo de Babinski, intolerancia y estrés. Y en el grado 4 ya va a existir un coma profundo del paciente. Ya no va, los estímulos van a estar ausentes. Después, en el cuadro clínico va a afectar el comportamiento de la personalidad del paciente. Va a existir, el nivel de conciencia va a estar disminuido. Va a haber alteraciones neuropsiquiátricas y somáticas del paciente, ¿no? Después, en el diagnóstico, de igual manera, va a ser 100% clínico. Para eso tenemos que hacer una buena anamnesis, el examen físico, tenemos que evaluar todos los pares craneales y preguntar al paciente todos los antecedentes. Después, en los exámenes complementarios, vamos a ver trastornos gasométricos, el electroencefalograma va a estar enlentecido, los patrones de las ondas, va a haber uremia, vamos a observar lo que es uremia e hipoglucemia. Después, el tratamiento. Primero tenemos que hidratar al paciente y la reposición vitamínica, ya que el intestino va a disminuir la formación del paso a la circulación de sustancias nitrogenadas. Después tenemos que ver la dieta hipoproteica, disacáridos no absorbibles. Y también en la dieta tenemos que hacer un aporte con carbohidratos y lípidos. Se le puede administrar lo que es el zinc, que eso va a disminuir los niveles de amonemia, 60 miligramos al día. Después podemos utilizar disacáridos no absorbibles como la lactulosa. Esto vamos a dar en 60-80 gramos repartidos en 3 a 4 tomas. Y en caso de enemas evacuantes, 200 gramos de lactulosa en 700 miligramos de agua. Y esto vamos a aplicar de 7 a 8, cada 7 o cada 8 horas. ¿Ya? El lactitol de 60 a 80 miligramos por vía oral de 3 a 4 dosis. La meta es lograr de 2 a 3 reposiciones. En los antibióticos no absorbibles, la neomicina de 2 a 3 gramos por día, la vancomicina 250 miligramos cada 12 horas por vía oral. ¿Ya? También tenemos que, en el tratamiento específico, en caso de que haya una intoxicación por benzodiazepinas, vamos a dar flumacení. Esto de 0 a 0,1 miligramos kilogramo o de 0,2 miligramos kilogramo. Y en último caso tenemos que ver lo que es el trasplante. La fiebre tifoidea, que es una enfermedad infecciosa causada principalmente por la salmonela, que se caracteriza por fiebre y dolor abdominal. Se adquiere al ingerir alimentos contaminados o agua contaminada de curso prolongado, y las complicaciones graves puede ser como la perforación. Bueno, en la etiología tenemos que va a ser un bacilo gram negativo, flagelado, no encapsulado, no esporulado y aeróbio. También es importante mencionar en la epidemiología que se va a dar en países de vía de desarrollo, también se va a dar en pacientes inmunosuprimidos, pacientes con VIH y desnutridos. Se va a dar mayormente en la edad escolar y adolescentes, y el hombre va a ser el reservorio de este bacilo. También podemos destacar que se va a transmitir mediante vía fecal, bucal o por alimentos contaminados, como ya dije. También las zonas que va a afectar va a ser el intestino y el hígado, y la invasión de la sangre. Principalmente, el periodo de incubación de esta bacteria va a ser de 3 a 21 días. Es decir, que algunas veces confunden con que se ha contaminado recién hace días, pero no, este va a tener un periodo de incubación.
También es importante mencionar la clínica, en donde vamos a observar un cuadro febril de 3 a 4 semanas, que aquí mayormente vamos a observar ausencia de tratamiento, y de 3 a 5 días en el 50% de los casos, y menos de 10 días 80% de los casos. Y aquí sí vamos a utilizar lo que es el tratamiento. Ya también las manifestaciones de la primera semana va a ser bradicardia, malestar general, cefalea. De la segunda semana va a ser fiebre mayor a 40 grados, abdomen distendido, diarrea de 6 a 8 deposiciones por día. También puede existir estreñimiento y también van a estar inflamados el hígado y el vaso. Y en la tercera semana sí va a haber fiebre tifoidea, no se trata complicaciones. También vamos a observar lo que esta rosácea tifoidítica. ¿Ya? Bueno, en el diagnóstico va a ser netamente clínico. Vamos a pedir lo que es una serología. También la serología la vamos a pedir a partir de la segunda semana. También vamos a pedir una biometría hemática para descartar lo que es una anemia, una leucopenia o una trombocitopenia. Las glutaminas anti-O, que van a ser con predominio de la IgM, se va a encontrar elevada, más precoz y persiste solamente de 6 a 12 meses. Y también tenemos que tomar en cuenta esto del aislamiento del germen para que no contamine a más personas. Después tenemos el tratamiento. El tratamiento va a ser sintomático en la mayoría de los casos, y vamos a utilizar las medidas generales, que es primeramente la hidratación. Después tenemos que tomar en cuenta las medidas de soporte, la protección del volumen perdido, una adecuada nutrición y evitar principalmente el uso de antipiréticos. Después, en caso de fármacos, vamos a utilizar lo que es la ampicilina, en pacientes adultos de 1 gramo, la amoxicilina 1 gramo, la trimethoprim, en adultos vamos a utilizar 160 miligramos. También vamos a utilizar lo que es, en caso de un brote empírico y resistencia a los fármacos de primera línea, vamos a utilizar la acetamicina 500 miligramos cada 24 horas durante 7 días. También vamos a utilizar las cefalosporinas, como ser la cefotaxima 500 miligramos cada 6-8 horas durante 21 días. Y la cetraxona nos va a cubrir a ambas bacterias, que vamos a dar 2 a 4 gramos cada 12 a 24 horas por 21 días. Gracias por tu atención.